primero al secretario de Estado de España para Iberoamérica, pero también escucho a quien representa de alguna manera la voz de los 27 países integrantes de la Comunidad Europea. Él habla o expresa la voz de una organización muy bien cohesionada, muy bien armada, muy bien estructurada, que cuenta con un Consejo de la Unión Europea, con un Consejo de Europa, con un Parlamento bien diseñado, que tiene principios y tiene efectos vinculantes. ¿Qué es lo importante? Y cuando yo lo escucho, yo puedo decir que podría hablar a nombre de los países desunidos de América, porque es la verdad. Y ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos que hablarlo en algún momento con toda franqueza. ¿Sabe por qué, embajador? Porque usted representa a 27 naciones que se han compactado, un pueblo continente, que tiene una política unitaria, moneda propia, constitución, principios que los hacen encaminar en una misma ruta. Yo le voy a decir humildemente de qué espacio formo parte. Nosotros tenemos parlamentos, usted tiene un parlamento europeo, nosotros tenemos el parlamento latinoamericano, expresado en 22 países, el parlamento amazónico, 8 países, el parlamento andino, 5 países, el parlamento indígena, 18 países, el parlamento de Mercosur, 5 países, el parlamento centroamericano, 6 países. Esos son los parlamentos que tenemos. ¿Y sabe qué? Ninguno tiene efecto vinculante. ¿Y algo más? Y hay que decirlo, los principios rectores del Parlamento, por ejemplo, es defender el sistema democrático, la institucionalidad parlamentaria cuando es afectada. Y acá cuando se produjo un golpe de Estado, los parlamentos no se movilizaron, no dijeron una palabra, no actuaron como debieran haber actuado. Entonces estamos hablando en primer lugar de instituciones vaporosas, no sé cómo decirles, no sin pecar en ciertas faltas de diplomacia, pero en todo caso vaporosas que no tienen efecto vinculante, pero que expresan un desorden, que debemos de señalarlo claramente. Yo he ido a muchas reuniones, le digo de verdad, muchas reuniones, donde yo sé el principio y el final. Y hay que hablarlo, porque esto cuesta dinero a nuestros países y genera un gran desorden. Pero no solamente, señor secretario, por ahí estamos, ¿eh? En el proceso de integración, ustedes representan una unidad, ¿correcto? Le voy a decir qué representamos nosotros. Tenemos la Comunidad Andina de Naciones, creada en el año 96, 4 países. ALADI, 1960-1980, 2 espacios, 12 países. El ALBA, conocido ALBA, 11 países. El Mercosur, 4 países y 7 países adicionales que se adhieren o que están con ellos. El NAFTA, 3 países. El Sistema de Integración Centroamericano, 6 países. Y el CARICOM, 15 países. Qué difícil debe ser para ustedes entenderse con nosotros, con nuestros parlamentos y con nuestro sistema de integración, ¿no? Es complicado, pero realmente es complicado, es un mosaico que y se me escapa por ahí, seguramente el ex canciller García Sayán me está diciendo, se te ha escapado un par de organismos más por ahí, posiblemente porque no hemos hecho el recuento rápido, pero ahí no nos quedamos, ¿eh? Seguimos. ¿Qué foros tenemos? Oiga, tenemos la OEA, ¿no? Un foro regional, 48 países, creado en 48, 33, 34 países, 64 observadores, un presupuesto de $180 millones al año, 750 personas, oficinas en toda la región, como nosotros también tenemos embajadores y cuerpos diplomáticos acreditados en Washington específicamente para la OEA. Es la OEA que es el sistema interamericano. Muy bien, pero ahí no nos quedamos, ¿eh? Tenemos el Grupo de Río, integrado por los primeros 8 países, contadores y apoyo, más Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia, un representante de Centroamérica y otro del Caribe. ¿Qué les parece? A ello tenemos, pues no nos quedamos cortos, ¿eh? La Comunidad Iberoamericana de Naciones, 19 latinoamericanos más España y Portugal.
Pero no basta. Se creó el UNASUR, el año 2007. 12 países más formamos parte de UNASUR. Pero tampoco es suficiente para nosotros. Hemos creado ahora la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ese es lo último que hemos creado, ¿sabe? El 2010. Y si usted cruza, por ejemplo, los planteamientos, los principios rectores, son más o menos parecidos. Entonces es muy complicado, no digo se ríe porque sabe que esa es nuestra complicación, es muy complicado. Tenemos todos estos parlamentos, tenemos todos estos foros, tenemos todos estos sistemas de integración. ¿Cómo nos entendemos? Por eso cuando comentaba Paco el tema de la salida primero de Venezuela y después de Bolivia, nos causó un gran problema. ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo ordenan los europeos su relación con nosotros? Y por ejemplo, en ese foro, 2 o 3 países dicen nosotros no queremos tratado de libre comercio con Europa y nos quieren arrastrar a todos los demás a que tampoco tengamos tratado de libre comercio porque es una mala palabra, salvo que sea, no digo con qué otros países, pero quieren que sea, salvo con Europa, con Estados Unidos, se ve muy mal. Entonces yo lo primero que le digo es que es muy complicado entendernos. Pero también debemos decir que hay un déficit alarmante entre los principios, las proclamas y los resultados. Le pongo 2 casos muy simples. Drogas. Acá hay una alianza internacional de lucha contra las drogas entre los países productores y consumidores. Esa alianza fue consagrada en la 16 Asamblea General de la OEA en Guatemala, que tuve el honor de presidir como representante de delegación del Perú. Muy bien. ¿Y qué ha pasado con las drogas? Institución que moviliza 300.000 millones al año, que genera crimen, corrupción, asesinatos, sabotaje a la democracia, financiamiento del terrorismo. ¿Sabe qué ha pasado? Le digo como peruano, nos han dejado solos. Estamos solos. Estamos poniendo los muertos y los presupuestos. Del año 2000 a la fecha han muerto más de 104 soldados y policías en el Bray y el Vallaga enfrentando al narcoterrorismo para evitar que la droga llegue a Europa, ha sido industrializada a los Estados Unidos. Pero si ustedes analizan el presupuesto, van a ver también que si el presupuesto en el año 2000 creo era de 30 y tantos millones, hoy día son de cerca de 700 millones el presupuesto del Perú para hacer frente, para contener el efecto del narcotráfico. ¿Y cuánto es la cooperación de Europa? ¿Cuánto es de esta industrializada? Y de Estados Unidos, que era el país más cooperante, ha reducido su cooperación de un promedio de cerca de 130 millones de dólares al año a 51 millones de dólares. Entonces, yo lo que le digo, oiga, muy bien que se hable de drogas, muy bien que se asume el compromiso, pero ese compromiso tiene que tener una correspondencia en hechos concretos, porque si no la tiene, la batalla está perdida. Ese es un hecho claro. Y cuando hablamos de drogas, hablamos de la CICAT, ¿a qué lo oía? Pero la pregunta que nos hacemos todos los latinoamericanos, ¿y por qué no certifica la CICAT? ¿No creemos que la CICAT tiene una mayor independencia para ser el órgano de certificación de los avances o retrocesos en la lucha contra las drogas? Yo creo que sí, yo creo que es lo lógico. Y decimos esto, yo culmino porque me extiendo en el tiempo, y cuando hablamos de armamentismo, que créame, es la página más sucia y negra en la historia de América Latina. Así lo digo. Somos países pobres los latinoamericanos. Tenemos 180 millones de pobres, 75 millones de indigentes, 180.000 niños, señor secretario de Estado, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, 180.000 niños latinoamericanos que se mueren de hambre, desnutrición o falta de atención a su salud. Pero en paralelo se están comprando armamento de tecnología de punta, de alto poder ofensivo, que solamente sirven para una guerra internacional. En UNASUR se han comprado en los 4 últimos años 25.000 millones de dólares. Y ahora se prevén comprar unos 35.000 millones de dólares más de acá a 5 años, incluyendo un sofisticado submarino de propulsión nuclear. Y la gran pregunta que nos hacemos con todo derecho es, ¿para qué son estas armas?
mientras hablamos de unión, de integración, del mensaje de Bolívar, del mensaje de los patriarcas que reclaman la unidad de América Latina. ¿Para quién son estas armas? Mientras Europa se ha compactado, a nadie se le ocurre apuntar un cañón contra otro país, acá estamos comprando armas que significan despilfarro de recursos, crear asimetrías, desconfianza entre nuestros países, recelos, corrupción. Esa es la verdad. Entonces, habrían muchos puntos que podemos tratar, porque acá somos responsables todos, pero también que nos venden armas. Estados Unidos y Europa nos venden armas, y lo decimos. Todos somos responsables, salvo que querramos complacientemente poner nuestra firma en esta página oscura que se está escribiendo en la vida social de América Latina. Todos nos venden armas, y nos crean temores, miedos, nos construyen hipótesis de guerra, para que sigamos gastando. Y yo termino diciendo, señor secretario de Estado, ¿qué cosa hace, por ejemplo, la CAF? ¿Qué hace el Banco Mundial? ¿Qué hace el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿qué hacen los organismos multilaterales de crédito para beneficiar por lo menos con créditos excepcionalmente blandos a aquellos países que no han entrado a esta vorágine de carrera armamentista y sancionar a los países que sí han ingresado? ¿Por qué no existe siquiera una diferenciación? O sea, yo a usted le exijo, como Fondo Monetario, una economía responsable, que reduzca el número de empleados públicos, que no subsidie, porque quiero una economía sana. Pero yo no digo nada de que, por un lado, le habilito préstamos y, por otro lado, usted gasta presupuestos en armas. De tal manera que yo creo que jornadas como esta, y yo por eso saludaba esta iniciativa, saludaba a la Universidad San Martín, deben ser jornadas abiertas para reflexionar sobre temas que al final nos interesan a todos que funcionen adecuadamente. Yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de decir algunos puntos de vista sobre temas que yo estoy seguro que a usted le preocupan, a todos nos preocupan, y tenemos que irnos acercando a ver cómo lo solucionamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor González Posada. Vamos a tener ahora una sesión de preguntas y respuestas para la participación de la sociedad civil en esta reunión también. Tienen ustedes la palabra, hay por ahí micrófonos, y si no hay micrófonos les pido que se paren y que indiquen con la mano quiénes son. Hay micrófono, y si me pueden, por favor, si se pueden presentar. Comentarios, dudas, preguntas. Siéntanse muy libres, esta es la práctica en las cátedras de las Américas. Tenemos un excelente ponente y dos excelentes comentaristas con nosotros. Don Diego García Sayán. Aquí adelante, por favor. Gracias, Irene. Aquí la intervención de Lucho pues ha puesto un anzuelo para que todos participemos y reaccionemos. Gracias por la presentación a Juan Pablo de la Iglesia y los dos comentarios que han sido muy consistentes. Yo quisiera un poco referirme a la ambivalencia de la realidad, ¿no? Porque de un lado hay pues avances en las cumbres que se han señalado que son indudablemente muy importantes, pero de otro lado el proceso de fragmentación, que es la palabra que resume el proceso al que Lucho González Posada se ha referido, que es sin duda un dato fatal de la realidad, ¿no? Pero yo querría rescatar un aspecto que lo digo en parte por la institución a la que integro y a la que represento en esta Asamblea de la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No para que hablemos ahora de la Corte, que no es el tema, ¿no? Pero sí para destacar cómo en ese proceso de fragmentación que se muestra en tantas ideas de integración subregional frustradas, hay otros cursos que van de alguna manera teniendo crías en el camino, ¿no? Y sin duda el tema de la democracia y los derechos humanos es uno de ellos, también con sus ambivalencias, también con los claroscuros que da la realidad que conocemos
el golpe de Honduras y otros hechos aún más complejos, ¿no?